Rodrigo Lara, seguidamente el representante Federico Hoyos. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial a la señora ministra de Relaciones Exteriores, al señor ministro de Justicia, a los colegas de la Comisión Segunda, que me hacen el honor de abrirme el micrófono. Quiero hacer unas muy puntuales observaciones sobre este caso, que conozco muy bien. Conozco muy bien porque desde muy pequeño conozco al señor Juan Pablo Iragorri y porque desde hace más de un año vengo solicitando a las autoridades del gobierno colombiano que tomen cartas decididas en el asunto. El señor Iragorri lo conozco desde mi infancia porque fue compañero mío de colegio en Bogotá, en el Liceo Francés, y también en el exterior, donde fuimos compañeros de colegio. Conozco muy bien a la persona y puedo dar fe. Puedo dar fe de quién es y puedo dar fe de sus valores y puedo dar fe de la naturaleza de persona que es. Aquí estamos hablando de Qatar. Aquí no estamos hablando de Suiza. Aquí no estamos hablando del sistema penal garantista alemán. No estamos hablando de una condena en España, ni siquiera en el represor sistema penal de los Estados Unidos. Estamos hablando de un emirato en donde el Estado es propiedad de una familia. Estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de un Estado que no se define por la aplicación del derecho, sino que se define por las relaciones de poder de una familia, en donde la administración pública y la administración de justicia son cuotas de poder, es una parcelación de poder que le pertenece a los clanes de las familias dominantes de Qatar. Qatar no es un Estado de derecho, como no es un Estado de derecho ningún país de la península arábica, el más mínimo. En Qatar rige la doctrina de los hermanos musulmanes. Qatar le rinde hoy en día pleitesía a Arabia Saudita, el país del wahabismo, de la concepción más extrema de la aplicación de la Sharia, de la ley musulmana en las diferentes relaciones civiles. Entonces no es un Estado de derecho. Qatar tiene uno de los récords más graves, ministro, en materia de violación de derechos humanos. Las denuncias contra Qatar en Naciones Unidas por una sistemática y permanente utilización de la tortura como medio represor son constantes. Qatar es hoy en la comunidad internacional un Estado violador de derechos humanos y es un Estado en donde no existe un sistema penal que pueda asemejarse al nuestro. Yo debo decir, respetada ministra, que contrasta la actitud o el comportamiento asistencialista, si lo podemos ver de esa forma, rogativo representante de nuestra diplomacia, del señor cónsul en Qatar, con la durísima carta que mandó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, firmada por sus 4 relatores especiales, es decir, esto no lo firma representante Pedrito de los Palotes, esto lo firman los 4 altos relatores especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en donde palabras más, palabras menos, dicen que Iragorri fue detenido en 2011, que no se les permitió consultar a abogado para su defensa, solicitar el acompañamiento de un intérprete, ni informar a su familia. Se desprende además que no existen pruebas para incriminarlo y que la condena se basó exclusivamente en un documento de autoincriminación. Dígame, señor ministro, usted que es un reputado penalista, si esto es consistente con los más mínimos principios del derecho penal liberal.
y que además la autoincriminación fue obtenida gracias a vejaciones y torturas. Es que no lo digo yo, aquí todavía estamos discutiendo, ¿será que le violaron o no los derechos humanos a Juan Pablo Iragorri? Aquí lo dice 4 relatores especiales de Naciones Unidas, los principales responsables en Naciones Unidas en materia de violación de derechos humanos. Diremos además que el señor Iragorri padece problemas de salud física, trastornos gravísimos psicológicos producidos por los maltratos y vejámenes a los que ha sido sometido, sin que las autoridades penitenciarias catarís le provean atención debida. Ahora no me pueden decir que es que él recibe, ahí hay médico y ha ido al médico. Yo no sé, recomiendo fuertemente la lectura de un premio Nobel de literatura que estuvo en los campos de concentración nazi en Buchenwald. Imre Kertész, la mejor novela sobre el holocausto nazi, el holocausto de los judíos. El señor Kertész en el campo de Buchenwald también tenía asistencia médica, lo llevaban a la enfermería. Y pues en Qatar también lo llevan aparentemente a una enfermería. El señor Kertész terminó, o fue liberado de su campo de concentración por las fuerzas aliadas estando en la enfermería. Yo no creo que eso no le resta o no le quita el carácter monstruoso a los campos de concentración el hecho de que haya ido al médico. Pero no solamente eso. Naciones Unidas señala también que básicamente, le exige al gobierno catarí, es una exigencia al gobierno catarí que se respete el derecho del señor Iragorri Medina a no ser detenido arbitrariamente, es decir, asume que fue detenido arbitrariamente, les dice, fue detenido arbitrariamente. Les exige que lo juzgue un tribunal independiente e imparcial, es decir, les dice que no fue juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Es decir, para ellos existen las más serias dudas sobre la imparcialidad y las garantías que ofrece la justicia catarí. No lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, sus más altos responsables en materia de derechos humanos. Por eso, señor ministro, yo creo que esa aseveración que usted hace es comparar lo que no es comparable. Es inaceptable que el gobierno colombiano señale que como aquí no existe la condena perpetua, la cadena perpetua, pues debido a ese problema semántico, pues no podemos solicitar la repatriación. Estamos comparando lo que no es comparable. Estamos comparando las garantías que ofrece un sistema penal liberal con defectos como el nuestro, pero en último basado en principios liberales, con un sistema que no obedece a ninguno de estos principios. No se necesita de un tratado bilateral para repatriar a nuestros presos. Se necesita que el comité de repatriaciones, atendiendo unas causales que se presentan en este caso, como por ejemplo enfermedad de la madre, enfermedad de su hermano, atienda y entienda que se trata de una situación humanitaria. Y yo creo que esto lo que sienta es un precedente. Sientas un precedente para muchísimos detenidos colombianos que han sido capturados y detenidos y juzgados por sistemas penales que no obedecen a lo que nosotros entendemos con lo que debe ser un sistema represor. Porque es que aquí se ha extraditado, como decía el doctor Pérez, con muchísima facilidad. Fíjense que aquí, señor ministro, nunca fue un problema el hecho de que el delito de lavado de activos existiera en los años 80 para asimilarlo con receptación y extraditar a connacionales. Ese esguince sí lo podíamos hacer. Y sin duda, ayudó a extraditar a unos bandidos, pero en últimas hizo un esguince. Se le hizo un esguince a la interpretación de la ley, porque el lavado no es receptación. Y en esa época se extraditaron connacionales haciendo esa pequeña pirueta jurídica. Ahora no puede ser un obstáculo para nosotros. Lo que se señala de que como es una condena perpetua, aquí no hay, estamos ante unas dificultades insalvables para repatriar a unos connacionales. Yo creo que la debida ilustración y la acción decidida del gobierno nos permite abrir un camino constructivo con la Cancillería, con el Ministerio de Justicia, para evitar que estas situaciones violatorias de derechos humanos contra connacionales se sigan repitiendo. Porque es que muchos compatriotas los condenan a veces
por el simple hecho de ser colombianos, por el prejuicio que existe, por la presión que tienen autoridades, agencias antidrogas, porque allá todo eso es una especie de body counting del narcotráfico, de dar resultados, de dar positivos. ¿Y qué más fácil que dar un falso positivo con un colombiano? Colombiano fácilmente estigmatizable. Pero lo más grave es que nosotros hayamos incorporado, asimilado esa estigmatización que hacen otros de nosotros y estemos juzgando a nuestros connacionales con los mismos ojos que tienen quienes nos estigmatizan. Eso es lo más grave. Es que estamos resignados a que nos estigmaticen, a que nos digan narcotraficantes y a entender, es que seguro estaba, quién sabe con quién andaba, quién sabe de quién era amigo. Es que usted sabe que es que uno se encuentra una cantidad de gente y eso uno no sabe. Sí, es muy grave que nos estemos haciendo esa idea. Entonces, yo sí le pido al gobierno nacional, llevo un año haciéndolo, que tome cartas en este asunto, que agote todos los medios que tiene a su alcance, para que nuestros connacionales se les respeten sus derechos. Es inaudito que lo haga Naciones Unidas con vehemencia, porque eso lo hizo con vehemencia. Está prácticamente acusando al gobierno de Qatar. Porque yo sí he visto otros países. Fíjese usted, una vez detuvieron a un norteamericano en Singapur por hacer grafitis a un muchacho en patineta. Y lo condenaron a unos juetazos, a unos latigazos. Se movió toda la administración norteamericana, todo el poder de los Estados Unidos para exigir que no le aplicaran una sanción violatoria de los derechos humanos a un connacional. Porque es que el hecho de que infrinja unas normas inconstitucionales, a nuestro parecer, no justifica que castiguen de esa forma a nuestros conciudadanos. Nosotros debemos proteger a los colombianos aquí y en el exterior. Entonces yo sí pido mucha vehemencia, porque quiero solicito respetuosamente que nuestra diplomacia no se quede atrás, que el tono no sea rogativo, que no sea asistencialista, sino que también asuma una posición firme, digna, como lo hacen Naciones Unidas al exigir que se respeten los derechos humanos de estos connacionales. Gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Federico Hoyos. Presidente, muchas gracias. Pues primero un saludo a la señora vicecanciller, al señor ministro y a la canciller que estuvo aquí toda la mañana acompañándonos, a José Luis por este debate, a Ana Paola, muchas gracias. Como la situación del señor Iragorri es tan grave y lo que queremos es buscar soluciones concretas y darle alguna luz al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues podríamos decir lo siguiente revisando los hechos. Un hecho real de este caso es que el señor Iragorri fue torturado y fue sometido a penas inhumanas y crueles, y que producto de la tortura el señor Iragorri se autoincriminó al no saber